Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenidos a este video sobre cómo hacer análisis de cadenas conductuales. Mi nombre es Natalia Vargas y estaré con ustedes en esta ocasión. Eh, Como algo importante dentro de este video es reconocer que el análisis de cadenas conductuales es un método que nos va a servir para observar nuestro comportamiento, para identificar cuáles son las cosas que están relacionadas a él y aprender también a partir de identificar esos elementos a cambiar nuestro comportamiento. Es decir, es un método de autoobservación, ¿no?, para nuestras conductas problemas y por ello lo haremos cada vez que realicemos conductas problemáticas y también, ¿no?, a partir de poder observarlo, lo que vamos a empezar a buscar es que ustedes sepan en qué momento empezar a hacer algo diferente de forma oportuna. En muchas ocasiones, cuando estamos aprendiendo habilidades, nos pasa, ¿no?, que empezamos a hacer una habilidad, pero tal vez la habilidad no es la habilidad que necesitamos en ese momento. O tal vez la hacemos ya un tiempo después o nos damos cuenta un tiempo después que podíamos aprender a hacer algo diferente, ¿no? El análisis de cadena conductual, a partir de la repetición que van a hacer con su terapeuta individual, pues va a tener esta finalidad, que aprendamos a observar, a observar, a observar, ¿no? Como una forma sistemática de ir viendo cuáles son estos elementos y que ustedes sepan en qué momento pueden hacer algo diferente y que aprendan a hacerlo antes de ejecutar algún comportamiento problemático. Ahora también en este video estaremos identificando cuáles podrían ser esas posibles herramientas o esas posibles habilidades que pudiéramos hacer en un momento determinado. Pondremos algunos ejemplos y también durante todo este curso del entrenamiento iremos viendo y practicando esos comportamientos más habilidosos. De igual manera, a partir de la autoobservación, a partir de la práctica, a partir de saber de qué podemos hacer y en qué momentos, esperamos que ciertas condiciones en nuestra vida cotidiana cambien y que a partir también de ser conscientes de las propias consecuencias de nuestras acciones diferentes, este cambio se logre mantener. Ahora, para poder llevar este video con mayor calma o mayor claridad, te pedimos que vayas a tu manual de habilidades y que busques la ficha general número 6 y 7 para poder servirte de guía en este video. Si no lo tienes a la mano, te pedimos que pauses este video y una vez que la tengas, le des play. Bien, esperamos que ya tengas tu material. Vamos a continuar. Ahora, algo importante a recordar dentro de DBT es que todas nuestras acciones, emociones y pensamientos tienen una causa. De averiguar y cambiar las causas de la conducta funciona mejor que juzgar y culparla. Es decir, cuando tú actúes de forma impulsiva, tú sientas que tus emociones, ¿no?, o tus acciones no tienen algún sentido, usar esta habilidad te va a ayudar para identificar cuáles son los elementos que pudieran estar relacionados y por lo tanto aprender a hacer algo diferente a juzgarlos o culparte. Bien, comencemos entonces por el análisis de cadena conductual. El análisis de cadena conductual es una herramienta que se desarrolló en los años 50 como parte de los procedimientos de modificación de conducta. Es decir, son procedimientos o son herramientas que están ya probadas a través de una serie de investigaciones que sirven para el cambio conductual. En estos análisis de cadenas, si ustedes se dan cuenta en el video, podemos observar que hay varios elementos en este análisis y me gustaría ir describiendo cada uno de ellos, ¿no?, para que los tengas más claro. Lo primero, si tú revisas este análisis de cadenas, podrás ver que el primer eslabón tiene que ver con algo que llamamos vulnerabilidad. Con la vulnerabilidad nos vamos a referir a aquellos aspectos de alguna situación determinada en donde tú te has comportado de una forma tal vez poco habilidosa o donde te has metido en problemas, ¿no? Y qué bien estos elementos son antes de que tú ejecutes ese comportamiento problemático, y a lo mejor no tienen o no son causa y efecto, es decir, no es algo directo
que uno hace es algo, por ejemplo, que pasa en el ambiente. Hay a veces una serie de factores biológicos, por ejemplo, el sueño, la alimentación, el estrés, que si bien no son la causa de la conducta, sí pueden influir en que hagamos ciertos tipos de comportamientos porque nos encontramos en un estado tal vez de mucha irritabilidad, nos encontramos en un estado de mucho, muy aversivo tal vez, o de mucho dolor, y que entonces, si bien no es causa o efecto, sí va a buscar o sí vamos a ser mucho más tendientes o vamos a estar buscando de una forma tal vez mucho más inmediata alivio. Y eso puede predisponer o puede influir en que hagamos determinados tipos de comportamientos. La vulnerabilidad pueden ser factores biológicos como el sueño, la alimentación, pueden ser factores ambientales como el estrés, pueden ser también factores de nuestra propia historia de vida, como algunas personas podemos ser más sensibles hacia situaciones de rechazo o abandono. Y si bien nuevamente esto no forma parte de inmediata de nuestro actuar, sí es una variable que está en el tiempo, una variable distante que va a influir un poco en el tipo de comportamiento que vamos a elegir, porque ¿no? Va a ser que nosotros tendamos a buscar cierto tipo de alivio, cierto tipo de consecuencias. Ahora, lo siguiente que nosotros vemos en este eslabón tiene que ver con el evento desencadenante. Es decir, ¿no? Siempre, siempre, siempre que nosotros hacemos algo problemático, algo pasa, ya sea en nuestro ambiente, por ejemplo, alguien me hizo un comentario que evaluó como agresivo, desafortunado o hiriente. Por ejemplo, hubo alguna situación respecto a alguna pérdida, por ejemplo. A veces también los eventos desencadenantes pueden ser pensamientos o emociones, ¿no? Pero para hacerlo mucho más claro o mucho más fácil de rastrear, vamos a tratar de buscar los eventos que desencadenan o que están relacionados a que nosotros nos comportemos de una manera determinada. Vamos a tratar de buscarlos siempre en la parte ambiental. ¿Qué pasó en esta situación? ¿Qué dijo alguien? ¿Qué hizo? ¿Qué ocurrió en este evento para que yo me comportara de esta manera? Los eventos desencadenantes, podemos decir, es lo que pasa medio segundo antes de que nosotros hagamos un determinado comportamiento, ¿no? Ahora, además de esto, vamos a ver que en cuanto ocurre ese evento desencadenante, que puede ser, por ejemplo, algún comentario, que puede ser, por ejemplo, alguna pérdida, que puede ser, por ejemplo, leer algún mensaje, el ver algo en redes sociales, el ver que alguien hizo algo o a veces algún resultado que tenemos, ¿no? Cuando nosotros vemos o ocurre este evento, vamos a también observar que hay una serie de situaciones que pasan a partir de ese evento. Por ejemplo, yo puedo experimentar ciertas sensaciones en el cuerpo si estoy notando tal vez un evento o que alguien hizo algún comentario o es de desaprobación. Entonces, tal vez yo puedo notar, ¿no?, ciertas sensaciones como presión en el pecho, como ganas de llorar, tal vez. También acompañado a esto puedo tal vez experimentar ciertos pensamientos como siempre me pasa lo mismo, como nadie me quiere. Puedo experimentar tal vez ciertas ganas de hacer algo, como ciertos impulsos, como salir corriendo, como llorar, como golpear, como contestar. Esa parte, ¿no?, pensamientos, emociones, impulsos, ¿no?, vamos a llamarlos normalmente los eslabones. Ahora, pueden haber no solamente esto, ¿no? Puede haber algunas cuestiones también de algunos otros comportamientos o consecuencias o algo que esté pasando en el ambiente o estén haciendo otras personas en ese momento que se estén relacionando, que estén pasando de manera simultánea. Entonces, vamos a ver que esto pasa justo entre que está ocurriendo ese evento que detona ese comportamiento problema y normalmente esa conducta problema. Una conducta problema lo vamos a definir como aquellas cosas que hacemos nosotros, no que hacen los demás, sino que hacemos nosotros,
y que son problemáticas porque generan o a partir de actuar de esa manera, generan ciertas consecuencias desagradables a la larga normalmente. Vas a ver que cuando nosotros hacemos algún comportamiento, por ejemplo, como alguna autolesión, vamos a tener una consecuencia medio segundo después de que pasa esto, ¿no? Por ejemplo, como cierta sensación a veces de alivio o como alguna otra sensación que es desagradable, pero que jala nuestra atención y nos distrae. Y vamos a ver tal vez que específicamente en el caso de las autolesiones también se puede volver problemática por las consecuencias también demoradas, porque a lo mejor esto sirvió un poco para aliviar cierto malestar en ese momento, pero tal vez cuando algún compañero, mi pareja, alguien de la familia me ve esta lesión, ¿no? Empieza esta parte del reproche, o tal vez yo empiezo a sentir vergüenza por haberme lesionado. Y esto a su vez se vuelve consecuencia, se vuelve muchas veces el antecedente para empezar a hacer otro tipo de comportamientos. Entonces, si tú te das cuenta, además de esa conducta problema, hay consecuencias normalmente inmediatas en nosotros, hay consecuencias normalmente también inmediatas, habitualmente en nuestro medio, y hay consecuencias demoradas o consecuencias a mediano o largo plazo, lo que tiene que ver también la gran mayoría de las veces porque es problemático lo que nosotros hacemos. Entonces, bien, vamos a entrar un poquito más a detalle. Algo importante es que tú tengas claro que cuando hay este tipo de conductas problemas, hay antecedentes o variables o elementos que pasan antes de que nosotros hagamos ese comportamiento y hay elementos que pasan después de que nosotros nos comportamos de esa manera. Y esos dos elementos, tanto lo que pasa antes como lo que pasa después, va a estar influyendo en cómo en cómo nos comportamos. Ahora, mm, muchas veces esto queda más claro con una práctica o con un ejemplo, por lo cual vamos a ir haciendo un análisis de cadena paso a paso y te voy a pedir que lo primeritito que hagamos es identificar una conducta problema. Trata de elegir algo que tú hayas hecho en algún momento eh, de tu vida. Vamos a tratar de que sea algo reciente que te haya metido en problemas. Y una vez que lo tengas claro, ¿no? Vamos entonces a comenzar este análisis. Bien, ahora, esto se puede volver también a veces un tema, identificar cuál es la conducta problema, porque a veces decimos, la conducta problema es que me siento triste, la conducta problema es que estoy a lo mejor con mucho sueño, la conducta problema puede ser a veces que el otro me hace enojar. Bien, si nosotros definimos esa parte así, no va a ser muy efectivo nuestro análisis. Vamos a tratar de ver, por ejemplo, si tú estás notando que alguna emoción está siendo problemática, como el enojo, la tristeza, la culpa, la vergüenza, el miedo, la ansiedad. Vamos a tratar de identificar claramente qué haces a partir de que te sientes triste, enojado, angustiado, cualquiera de estas emociones. Si estás definiendo que el problema es que otros hagan cosas, bien, vamos a tratar de identificar qué estás haciendo cuando la otra persona te hace el comentario, te dice, ¿no? O te sientes de determinada manera. Ahora, para que esto sea más fácil de identificar, trata no solamente de identificar ese problema, sino trata de plantearlo la última vez que pasó. Ok, te voy a poner un ejemplo. Yo, una de las conductas problemáticas que tengo es quedarme callada cuando algo me molesta. Esto representa un problema para mí porque no digo las cosas que necesito en el momento que las necesito. Más bien, me empiezo a quedar callada, a veces empieza a generar una sensación que las otras personas están siendo abusivas y de repente ya me hallo a la larga no queriéndome relacionar con las personas porque siento que las personas están abusando de mí. Pues si realmente yo lo deposito en cosas que yo estoy haciendo y no tanto en que las personas sean abusivas, ¿no? Además, tal vez una de las dificultades que yo tengo es decir lo que necesito. Y en lugar de decir lo que necesito, ¿no?
algo que hago es quedarme callada. Vamos también, esto es bien importante, siempre a definir esta conducta problema en términos de lo que se hace, no de lo que no se hace. Yo puedo decir, ¿no? Quedarme callada es una conducta que yo puedo definir claramente. Guardar silencio, ¿no? En este ambiente, tal vez lo pienso con algún compañero de trabajo que me hizo una petición sobre que tenía que irse de vacaciones y yo necesitaba que la persona diera terapias y cumpliera algunas cosas en esta semana porque yo estaba muy cargada de trabajo. Y entonces para mí era importante que la persona hiciera esto. A partir de esa acción, pues se me empieza a generar un problema por la carga de trabajo y demás, ¿no? Ahora, lo que yo estoy haciendo ahí y que es a lo mejor un patrón repetitivo en mí es tal vez no decirle las cosas que necesito. Yo no voy a analizar lo que no hago, estoy diciendo quedarme callada, lo voy a sustituir por quedarme callada, ¿no? Quedarme callada es algo que yo puedo identificar claramente que estoy haciendo. Bien, trata de identificar una conducta problema que haces, ¿no? Una conducta problema, tratemos de definirla muy claramente. Vamos a imaginar que tú le estás tal vez contando, narrando esto a un ciego o que se lo estás contando a un extraterrestre y que tú estás tratando de definir qué es lo que estás haciendo que es un problema. En este caso, mi conducta problemática es quedarme callada. Bien, si necesitas tiempo o no lo tienes muy claro, ponle pausa al video y trata de identificar algo que sí haces, algo que haya sido reciente, algo que es problemático por las consecuencias y algo, vamos a decirlo en este término, que las personas tal vez podríamos verte, ¿no? Hacer o que otras personas podrían saber que esto es un problema para ti. Recuerda, las emociones, claro, pueden llegar a ser problemáticas, pero en este momento no las vamos a analizar como una conducta problema. Más bien, vamos a analizar lo que es un problema cuando te sientes de determinada manera a partir de las acciones que haces. Ok, si ya tienes claro esto, continúa con el video. Y entonces vamos hacia el siguiente punto, ¿no? Una vez que tenemos clara cuál es la conducta problema, para que este análisis sea más efectivo, trata de identificar la última vez que pasó esto y trata de que, de que esto sea en una situación reciente. Bien, la última vez que pasó esto fue la semana pasada. Un compañero de trabajo me pidió eh, faltar y además con pago, ¿no? Y además de faltar y con pago, me pidió que viera o quisiera su trabajo. Ok, bien. Esto pasó el día lunes de la semana pasada. Ok, cuando escribes la conducta, trata de ser muy específico. Trata de identificar qué sí hiciste y también podemos definir que esto es un problema, tal vez por sus consecuencias o tal vez porque a partir de actuar de esto, ¿no? Empezamos a sentir emociones muy intensas o se promovieron también las conductas de forma muy intensa. Ahora vamos al siguiente punto, ¿no? A tratar de identificar cuál fue el evento que lo desencadenó. El evento que lo desencadenó, en mi caso, lo que pasó medio segundo antes de que yo ejecutara ese comportamiento problemático para mí de quedarme callada, fue la comunicación de mi compañero de trabajo sobre pedirme un periodo vacacional y que además cubriera su trabajo en un momento donde para mí es complicado pudiera hacer esto. Bien, trata de identificar contigo qué fue lo que lo detonó. Medio segundo antes de que tú hicieras esa conducta problemática, ya sea un corte, el gritar a alguien, el reclamar, el revisar tal vez el teléfono, el posponer si eso es una conducta problema, ¿no? Identifica qué pasó medio segundo antes. Y bien, una vez que tú hayas descrito esto o identificado, vamos a movernos entonces hacia el tercer elemento que es importante para
hacer el análisis de cadena conductual. Es decir, vamos a identificar cuáles fueron los patrones de vulnerabilidad o los elementos que influyeron en que yo me quedara callada en este caso, ¿no? Aquí decíamos, la vulnerabilidad puede ser a veces cuestiones físicas o biológicas como enfermedades, como cuestiones de alimentación, de sueño. También puede ser el uso de sustancias o alcohol. Puede ser que las personas estemos en eventos muy estresantes en nuestro entorno. Puede ser que ya llevamos un tiempo también con emociones intensas. O puede ser, ¿no? También decíamos como propias situaciones de nuestra historia o cosas que se han ido juntando que nos han metido en un estrés constante. Bien, a veces esto es un poquito más difícil de identificar y tal vez para algunas personas lo tengan un poco más claro. Trata de ir viendo antes de esto, unas horas antes, un día antes, un par de días antes, si algunas de estas situaciones estaban presentes. Enfermedad, alimentación, tal vez el uso de sustancias, tal vez la parte de no tomarse de forma adecuada los medicamentos, mucho estrés, emociones intensas, conductas previas, ¿no? Una historia que te ha resultado estresante. Y en mi caso, dentro de mi vulnerabilidad, ah, yo veo que si hay una situación de mucho estrés, de mucha carga de trabajo en mi caso, que no había dormido bien, no había comido bien, y eso me puso un poco más sensible a pensar que tal vez la persona se iba a molestar o que tal vez no lo decía o no pedir lo que yo necesito porque tal vez en este momento no lo iba a pedir de la mejor forma. Para mí, esos fueron mis factores de vulnerabilidad. Veamos cuáles son tus factores de vulnerabilidad. Bien, si ya los identificaste, continúa con el video. Y si no los has identificado, pon una pausa. Ahora bien, vamos a movernos hacia el siguiente elemento, los eslabones, ¿no? Estas cadenas o esta serie de situaciones, acciones, sensaciones, pensamientos que están relacionados con que uno haga esa conducta problema. Ok, entonces en mi caso, mi compañero de trabajo me dijo esto, voy a tomar vacaciones y necesito que tú me cubras y necesito además que me pagues esta semana porque pues me va a tomar vacaciones. Y entonces lo primero que yo empecé a notar, ¿no? Es mucho enojo. Ahí está uno dentro de mis eslabones, una emoción que se experimentó. Además del enojo, yo sentía el cuerpo muy tenso, sentía también el cuerpo caliente, ¿no? Ahí lo que yo estoy haciendo, lo que estoy identificando son sensaciones corporales. También había pensamientos mientras que él me dijo esto, qué mala onda, se acaba de tomar vacaciones, otra vez, no me avisa con tiempo, quiere que le pague, ¿no? Y fíjense, estaba todas estos pensamientos a la par que mi enojo estaba ahí. Y además yo estaba identificando, estaba prestando atención a gestos, ¿no? A tonos de voz que me hacían sentir bastante incómoda. Y también vino esta idea de, "Uf, si ahorita le digo algo, se lo voy a decir muy mal y no van a salir las cosas. Mejor me quedo callada". Todos esos eslabones, si se dan cuenta, no fueron tres, fueron un montón de cosas que estaban pasando. Aquí por términos de espacio los hemos puesto así. Pero si se dan cuenta, sensaciones, cogniciones, ¿no? Sentimientos, emociones, impulsos, ¿no? Todo eso estaba ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? En este punto me quedé callada. Ahora bien, ¿no? Una vez que yo veo esto, también veo que pasa algo cuando yo me quedo callada. Cuando yo me quedo callada, ¿no? La otra persona deja de insistir, me dice, bueno, Nat, gracias, ¿no? Y se va. Es decir, una consecuencia inmediata de quedarme callada es que la persona que me está haciendo esta solicitud y esta situación que es tan desagradable tal vez para mí, por lo menos internamente, porque no se lo he comunicado a la persona, baja o se termina en el momento, por lo menos temporalmente, en el momento que la persona deja de insistir con la petición y se va. Una sensación inmediata a mí es alivio.
Pero ¿qué pasa después? ¿O qué pasa a mediano, corto o mediano plazo, mediano, largo plazo? Yo me quedo callada, me quedo con esta sensación de abuso y pasa algo más, ¿no? Que en cuanto tengo un ratito de tiempo, ahora lo que me doy es estar dando vuelas pensando y pensando y pensando, ¿no? El qué mala onda, ¿por qué hace esto? ¿Por qué es tan encajoso? ¿No? Empiezo a hacer juicios y me empiezo a sentir a la larga peor. Me empiezo a sentir abusada, me empiezo a enojar con la persona que hizo esta solicitud y ¿no? Lo empiezo a evitar y la relación se empieza a dañar. Bien, tratemos de ir identificando en ti. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Para que tú vayas viendo paso por paso cómo has identificado. ¿Cuál es la conducta problema que decidiste analizar? ¿Cuál es el evento que lo desencadena? Es decir, que pasa medio segundo antes de que tú hagas ese comportamiento. ¿Cuáles fueron los factores de vulnerabilidad que te pudieron hacer más sensible a reaccionar de esa manera? ¿Cuáles fueron los eslabones que aparecieron? Emociones, sensaciones, impulsos, creencias o incluso hasta otras acciones o reacciones de otras personas que estuvieron en este medio antes de que tú actuaras de esa manera que no fue útil o hábil para ti. Y por último, ¿cuáles fueron las consecuencias en ti de forma inmediata? ¿Cuáles fueron las consecuencias en el otro o en tu ambiente de hacer esto de forma tal vez inmediata o a corto plazo? ¿Y cuál es la consecuencia a la larga que probablemente vuelve problemática esa acción? Bien, si ya lo tienes claro, entonces vamos a movernos hacia el siguiente punto. ¿Qué hacemos ahora que lo tengo claro? Ya, ¿qué hacemos ahora que noto que probablemente lo que está pasando, lo que está siendo un problema? Sí, la persona puede hacer peticiones inadecuadas o puede ser peticiones desproporcionadas tal vez, ¿no? Y ciertas situaciones nos las vamos a encontrar en la vida de forma cotidiana. Y también lo que está siendo problemático para mí es lo que estoy haciendo cuando las personas hacen este tipo de peticiones. Me quedo callada, no clarifico, no cedo tal vez ante algo que no quiero hacer. Ahora veamos cómo cambiarlo. Bien, algo importante es que cuando ya lo podemos ver así, podemos identificar uno a uno estos eslabones de la cadena, también podemos aprender a ver que hay cosas que podemos hacer para anticiparnos y podemos también que incluso si ya no logramos anticiparnos y por ejemplo en este caso me quedé callada, siempre podemos hacer cosas para reparar o tratar de cambiar o mitigar los efectos de esa conducta problemática. Entonces, veamos un poco cómo hacerlo, ¿no? Regresando a la cadena, vamos a interrumpir uno a uno estos eslabones para poder cambiar las consecuencias y romper esa bola de nieve. Normalmente, entre antes rompamos esa cadena, va a ser muchísimo mejor. Pero si no podemos romperla con la rapidez que nos gustaría, bueno, no pasa nada. Poco a poco iremos mejorando y iremos moviéndonos cada vez más temprano en la cadena. Punto muy importante es que tú sepas que esto se puede cambiar a partir de que rompemos o a partir de que cambiamos un eslabón de la cadena. Entonces pensemos en esta parte de la vulnerabilidad. Ese es uno de los primeros eslabones que tenemos que hacer. Yo les he dicho, es como ha estado muy presionada, mucho trabajo, no había dormido bien, no había comido bien, ¿no? Es altamente probable que lo que yo quiera es decir, ya déjenme en paz, ya, no me pidan más, ¿no? Y que por ahí de repente le diga que sí a todo con tal de que me dejen en paz. O que justo, ¿no? Como estaba en uno de mis pensamientos, yo sienta que no voy a poder reaccionar de forma asertiva porque estoy como muy cansada, irritable, con hambre, con sueño, con esta vulnerabilidad. Bien, si tenemos esta vulnerabilidad y lo vamos a ir manejando en nuestras sesiones posteriores y con muchas habilidades, hay habilidades dentro de la DBT que nos van a ayudar a reducir la vulnerabilidad.
iremos viendo una habilidad dentro de la regulación emocional que se llama el ABC Cuida, que nos va a ir enseñando justo, ¿no?, a lidiar con hábitos de sueño, de alimentación, con lidiar con algunos factores de estrés, con mantenernos activos, con cuidar el cuerpo. Y esto puede ser algo bien, bien, bien útil para que entonces nos sentamos, por decirlo así, más preparados y más listos para usar otro tipo de habilidades como un dirman y decirle no a la persona y entonces no nos afecten tanto las consecuencias porque esta vulnerabilidad de alguna manera ya está cubierta. Bien, el evento desencadenante. A veces vamos a poder evitar estos eventos, ¿no? Una de las habilidades se llama quemar puentes. Por ejemplo, en el caso de que nuestra conducta problemática sea un consumo de sustancias, bueno, evitar las personas, lugares, situaciones, ¿no? Medios de cómo acceder a la sustancia. De igual manera, cuando son atracones, por ejemplo, poder diseñar un plan que nos evite estar en contacto con estos desencadenantes va a poder ser muy útil, ¿no? Peleas, por ejemplo, situaciones donde yo sé que me corto porque, vamos a decir, es sumamente difícil para mí esta respuesta que tengo, esta negativa. Una gran mayoría de las veces, en algunos de estos tipos de contextos, por ejemplo, de sustancias, ¿no? De conductas muy impulsivas o adictivas, se pueden evitar. En muchas ocasiones también no vamos a poder evitar esto. Muchas ocasiones lo que vamos a estar es en contacto con este evento desencadenante. Y ante este evento desencadenante, cuando no lo podemos evitar, siempre podemos cambiar la forma en cómo nos relacionamos con él. ¿Y cómo es esto? Sabemos que a partir de ese evento pasan emociones, pensamientos, impulsos, ¿no? Acciones, contestaciones, como cosas que hacemos ahí, reglas, ¿no? Y demás. Entonces, lo que vamos a ir usando son diferentes estrategias para trabajar con esos eslabones. Por ejemplo, cuando el pensamiento es algo muy recurrente, vamos a usar algunas estrategias de mindfulness o de conciencia plena. O cuando el impulso viene de forma también muy intensa, siempre podemos preguntarle a la mente sabia si es sabio actuar de esta manera. Cuando las sensaciones también son muy intensas, por ejemplo, hablamos en algún momento sobre las crisis, podemos usar las habilidades de TIP, el cambio de temperatura, para cambiar también la química del cuerpo y cómo se está experimentando. Podemos usar la respiración en paralelo para también tratar de cambiar las sensaciones corporales. Bien, cuando esto pasa, vamos a ver una gran cantidad de habilidades que podemos usar, ¿no?, en estos eslabones. Vamos a decir, si ya no pudimos evitar este evento, ya a lo mejor nos ganó como el impulso y ya no pudimos a lo mejor como frenar algunas cosas, pues siempre podemos hacer acción opuesta a la conducta problema. Y esto lo vamos a revisar en nuestro módulo de regulación emocional. ¿Cómo hacemos acción opuesta? Ahora, ¿no? Si nosotros ya de plano hicimos esa acción problemática, siempre podemos aprender a hacer algo respecto a las consecuencias, cómo solucionar los problemas, cómo reparar las relaciones, reparar el daño, es decir, hacer también una estrategia muchas veces de prevención, pero también una estrategia de reparación en cuestión de las consecuencias. Bien, las habilidades que vamos a usar básicamente para sustituir esto son las habilidades que vamos a estar entrenando durante todo este programa. Conciencia plena, tolerancia al malestar, regulación emocional, eficacia interpersonal. Por ejemplo, en mi caso muy específico el ejemplo de quedarme callada, pues algo que puedo aprender a hacer es una habilidad de eficacia interpersonal que se llama DIRMAN, que tiene que ver con hacer y negar peticiones, ¿no? Si yo sé cómo hacer en ese momento y sé cómo decir clara y asertivamente no, no lo puedes hacer, o no es deseable, o no voy a cubrir tu sueldo, o no voy a cubrir tus funciones, muy probablemente toda esta consecuencia alrededor de sentirse abusada, de que mala onda, de rumiar, de sentirse mal, ¿no?, vaya a cambiar
aunque no necesariamente hacer esa conducta alternativa o esa habilidad sea fácil. Sin embargo, con este conocimiento nos puede ser mucho más preciso, ¿no? Esa parte de la habilidad y puede ser también que los resultados sean mucho mejor. Muy bien, como práctica de esta habilidad, tienes tus hojas de trabajo generales en la parte de la hoja de trabajo general número 2. Podrás identificar el cómo hacer un ejercicio para hacer o los formatos para hacer las cadenas conductuales y la hoja también general de trabajo 2A viene un ejemplo si es que este video no te ha resultado suficientemente claro o adaptativo. Bien, mi nombre es Natalia Vargas. Espero que este haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.